tenemos un nuevo encuentro en Tertulias con Juana. Hoy un tema que es muy importante para todos, para la sociedad, la gente joven, que es cómo salir de la oscuridad a la luz, cómo una persona logra salir después de 20 años de estar en la droga, logra salir de ella y hoy en día ayuda a muchas otras personas, ayudarles a salir de las calles, ayudarles porque es una decisión que tiene que tomar la persona. Ella puede apoyar, mas la decisión siempre es individual, es como todas las decisiones tienen consecuencias y esa decisión es necesaria para poder salir, volver otra vez a la luz, porque la oscuridad es eso, solamente ausencia de la luz. Les cuento que Carolina llegó a mí porque es muy, muy amiga de una amiga mía, estudiaron juntas en el colegio y después de haberse perdido por muchos años, Carolina volvieron otra vez a reencontrarse y encontró que tú estabas ayudando a muchos, dabas estas conferencias, eras mentor, ayudabas a este programa de callejeros, ¿cómo se llama? Ángeles Callejeros en Montería. Ángeles Callejeros en Montería, que ayudan a que las personas que estén en una situación de estar en las calles, de estar en las drogas, puedan encontrar todo el apoyo que se necesita una vez ellos quieran y tomen esa decisión de querer salir de las drogas. Carolina, cuéntanos entonces un poco de ti, cuéntanos un poco cómo se llega a una adicción de esas, si se puede salir de la adicción de las drogas, cómo tiene que estar uno permanentemente consciente de todo lo que está haciendo para que no vuelva otra vez a caer en ellos y también para saber si la espiritualidad es necesaria en el tratamiento de las adicciones. Pues de verdad, gracias por invitarme a este espacio. Es un honor para mí poder estar hoy acá. Y muchísimas gracias para todas estas personas que están conectadas y a todas las que empezarán a conectarse. Bueno, pues yo estoy hoy acá invitada a contarles un poco de mi propia historia. Yo siempre aclaro que yo ando contando mi propia historia, pero no porque yo sea una persona famosa. Yo ando contando mi propia historia porque es un tema tabú, es un tema que la gente piensa que eso no le va a pasar a uno, como que tendemos a creer que las desgracias le pasan a la gente pobre o a la gente de otro lugar o a la gente diferente a mí, y resulta que lo que a mí me pasó le puede pasar a cualquier persona. Yo antes de comenzar, sí, en un paréntesis gigante, no porque sea menos importante, sino porque es muy importante, quiero dejar claro que en ningún momento quiero hablar mal de mis papás o quiero culpar a mis papás. No, yo entendí a través de la vida que ellos también tuvieron una historia y que pues ellos hicieron lo que pudieron. ¿Qué es lo que yo trato con esto? Pues que los papás que nos están oyendo, los tíos, los abuelos, tomen como algunas de estas sugerencias para que no les pase. Entonces, pues nada, soy Carolina Uribe Lobo Guerrero, tengo 53 años, soy de Bogotá, toda la vida he vivido en Bogotá y en sus alrededores. Estudié en un colegio de solo mujeres que se llama el Gimnasio Femenino y todos los días de mi vida voy a la Universidad de la Vida. Yo soy alcohólica, soy drogadicta, me perdí 20 largos años de mi vida, así que esto se llama milagro. ¿Ex drogadicta? ¿Por qué no lo sigues diciendo así? Porque yo soy alcohólica y drogadicta en recuperación. Lo que pasa es que la adicción es una enfermedad y es una enfermedad incurable. Se puede detener. Hay personas a las que no les gusta decir que aún son, aunque estén en recuperación, pero a mí me hace daño cuando yo digo soy ex
adicta porque mi cabeza empieza, pues entonces tómese un vinito, Ajá. o fúmese un baretico, o como ya es ex, no. La adicción es una enfermedad incurable, Eso. progresiva, Ujú. crónica y mortal. Solo por la gracia de Dios Sí. y con el respeto de todos ustedes, pues yo voy a hablar de Dios. Mi Dios, Ujú. pues es el Dios, la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Yo soy católica, pero aquí no se trata de religión. Yo quiero dejar claro que aquí sí es supremamente importante tener un poder superior. Sí. Y somos súper respetuosos. El poder superior que para cada uno sea amoroso, omnipresente, misericordioso, pues se vale que ese sea Dios. Para mí, pues ya les expliqué. Entonces, pues miren, en 20 años yo me hice mucho daño, pero lo más doloroso es que yo le hice mucho daño a la gente que estaba a mi alrededor. Y eso es algo de lo que no nos enseñan a tener conciencia. Nunca nos dicen cuando chiquitos como, oye, todo lo que tú haces afecta a los demás. Y resulta que sí. Si yo tengo 53 años, pues adivinen hace cuánto empezó esta historia. Hace mucho tiempo. Había un par de jóvenes inmaduros, irresponsables, de buena familia, lindos. Les fascinaban las fiestas, les encantaba tomar y de rumba en rumba, de trago en trago, se fueron enamorando y quedaron embarazados. Y de verdad tengo que decir que soy muy afortunada y doy muchísimas gracias porque este par de jóvenes hayan respetado mi vida, porque hay muchas alternativas para salir de esto y no respetar la vida. Y pues los míos la respetaron. Estaban nerviosos, imagínense en esa época, súper asustados. Entonces se casan a escondidas, ellos creen que pues sus familias súper tradicionales no los van a aceptar si no están casados. Y una vez que se casan a escondidas, pues van a donde las familias se ponen súper felices y empiezan a formar este nidito de amor, pues esperando el nacimiento del bebé. En esa época no había ecografías, no se podía saber el sexo del bebé. Y cuenta la historia, siempre digo cuenta la historia y la historia es mi abuela, la nena, ella es la mamá de mi papá, yo soy su nieta mayor, la favorita, ella de verdad que hizo todo por mí en la vida y a ella le encantaba contar historias. Y ella me empezó a contar muchas historias y yo tengo una reflexión. Cada vez que vayamos a contar historias, de verdad tenemos que pensar muy bien a quién le vamos a contar esa historia, porque yo estoy segurísima que mi abuela me la contó con mucho amor, pero ella no pensó lo que podía pasar. Ella siempre dijo que como mis papás no tenían ni idea cuál era el sexo del bebé, entonces, a medida que la barriga iba creciendo, ellos se ilusionaron esperando a Marcelo. Entonces, pues Marcelo, 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 y pues nací yo, no me llamo Marcela. Me preguntan, ¿y por qué no te llamas Marcela? En mi familia, el nombre Marcelo es súper tradicional. Mi abuelo Marcelo, mi bisabuelo, entonces pues no podía ser Marcela. Y yo, inclusive antes de saber la historia, siempre tuve como un malestar con mi mamá. Y al saber esta historia, entonces, claro, lo que mi cabecita empezó a pensar y mi corazoncito a sentir era que, pues, mi mamá estaba desilusionada, estaba frustrada porque yo no había sido Marcelo. Además, me cuentan muchas historias en donde mi mamá no me bañaba, el que me bañaba era mi papá o venía mi abuelo, o sea, mi mamá era como muy, yo pienso que en su inmadurez, pues estaba nerviosa, pero lo que sintió el bebé fue rechazo. Entonces yo me sentí rechazada, yo me sentí en el lugar equivocado y desde que empecé a tener uso de razón, yo me prometí a mí misma que yo iba a odiar a mi mamá el resto de mi vida. ¿Qué llamas Y tú? yo, Cuando tenías uso de razón, ¿a qué edad pensaste eso?
Yo pienso que desde muy chiquita. Yo no tengo mucho como recuerdo de mi infancia. Tengo uno por allá escondido, como a los 5 años, que mi mamá me ponía un overol para ir al kinder y lo tengo grabado en mi cabeza como yo arrancándome los botones para que me quitara el overol así con rabia. Y pues ya como desde los 7, sí, pues fui súper consciente que mi mamá no me quería, cosa que no es verdad. Ella dice que ella siempre me... que tú percibías Exacto. así. Sí. Ella siempre me ha dicho que yo estoy equivocada, que ella lo único que esperaba era un bebé completo y sano, que ella siempre me quiso, pero lo que yo sentí para mí es la verdad. He entrado en un proceso, pues sí, de sanación para sentir misericordia, pues por mi mamá. Mi mamá se sintió abandonada, entonces digamos que repitió lo mismo, porque yo me la pasaba con mi abuela. Yo pasaba mucho tiempo con mi abuela y con mi papá. Lo que quería decirles es que muy seguramente a muchos acá en esta reunión les pueda pasar que sientan que no los quieren o que no fueron deseados. Y hace poco aprendí que las posibilidades de que tú y yo estemos acá son milagrosas. O sea, que tu papá se conociera con tu mamá, que ese espermatozoide fecundara ese óvulo, eso es como una cosa demasiado milagrosa, en donde si yo no estaba en los pensamientos de mis papás, pues sí estaba en los pensamientos de mi Dios. Eso es lo que me ayuda a mí a no sentirme no deseada o caucho roto, como se decía en la época por chiste, porque pues es perfecto que yo esté acá. Y sabes que Pasaba mucho tiempo. escuché alguna vez que alguien decía, esto es tu primer éxito en la vida, el haber nacido. Y míralo como un éxito, con eso desde el comienzo ya estás en positivo. Total, total, en positivo, total. Yo le digo a los jóvenes, porque hay muchos jóvenes heridos, muchos jóvenes que sienten como rechazo de los papás, y yo les digo como, no, ustedes son un milagro, ustedes son una maravilla de la vida, del mundo. Es cierto. Que estemos acá no es una casualidad. Mi papá era el que más esperaba que yo fuera Marcelo. Sin embargo, mira, Juana, mi papá siempre que me veía le brillaban los ojos y me decía siempre que yo era su negrita, que él me amaba, que desde que me vio por primera vez se enamoró de mí y no tengo dudas de eso. Sin embargo, cuando yo iba a cumplir 4 años, nació Marcelo, el esperado Marcelo. Nació muy lindo, yo era horrible, yo vi mi fotico de recién nacida, yo era muy feita y Marcelo nació divino y a mi mamá le empezó así como a florecer un amor por Marcelo que yo nunca sentí que le había florecido por mí. Y yo solita en esta cabecita loca, yo solita, porque nadie me lo dijo, yo solita dije, pues ya llegó Marcelo, mi papá no me necesita. Pero yo sí empecé a tener muchos comportamientos en donde claramente yo estaba llamando la atención. Pero es común oír a los papás, a los tíos, a los hermanos diciendo, no, no le pare bolas, Juanito está llamando la atención. Y yo quiero decirles que justamente está llamando la atención porque hay algo más profundo que está pasando. Hay algo allá adentro que está pasando. Entonces creo que sí hay que ponerle bolas. No pusieron bolas, no por malos, por inmaduros, inexpertos, por falta de guía, lo que sea. No pusieron bolas y yo empecé a compartir demasiado tiempo con mi abuela. Yo siempre, ya menos, pero siempre he tenido como un vacío en el corazón y como en la boca del estómago. Yo hoy sé que eso se llena con espiritualidad, pero hay momentos en que no estoy tan conectada espiritualmente. Y cuando chiquita, mucho menos. Entonces descubrí que con la comida dulce, como que ese vacío, esa ansiedad, se disimulaba por un ratico. Entonces empecé a tener una relación distorsionada con la comida.
Hay un libro que se llama When Food is Love, porque para mí la comida era amor. Pero empecé a comer demasiado y mi abuela me empezó a decir, no, Carolina, te estás engordando y no puedes ser gorda y no comas más que te vas a engordar y te vas a engordar. Y ella siempre molestó con este tema. Y yo pienso que es válido porque ella no quería que yo sufriera, pero yo pienso que lo hizo de una manera como tan radical que lo que quedó grabado en mi cabeza era que yo no podía ser gorda porque siendo gorda era fea, boba, desadaptada, todo lo que sentí porque me engordé. En cambio, lo que yo siempre les sugiero y que de alguna manera es una práctica espiritual y es grabar en los corazoncitos de todo el mundo valores. Valor de igualdad, valor de misericordia, valor de disciplina, valor de honestidad. Creo que la espiritualidad comienza desde que yo practico mis valores. Pero yo como tenía todo así súper distorsionado, bueno, entro al colegio, al gimnasio femenino. Desde que entro al colegio descubro que hay niñas populares y niñas rechazadas. Claramente yo hice parte de las niñas rechazadas. Todo primero de primaria me tocó sufrir este tema a mí solita, porque mi amiga Juanita Venegas solamente llegó hasta segundo. Y cuando Juana llega a segundo, en donde Juana con una historia completamente diferente, una familia divina, unos papás presentes, pendientes, pero de alguna manera Juana también vino a ser parte del parche de las rechazadas, entonces éramos las dos, y los niños son malos. De verdad, yo creo que en la casa uno tiene que decirle a los niños que ser popular no es negativo, pero se puede ser popular malo y popular bueno. Nosotras teníamos unas amigas pues malas, a mí me agarraban y me decían, no, Caro, es que tú eres adorada sin Juanita Venegas. Y a Juanita la cogían y le decían, no, es que tú eres queridísima sin Carolina. Y todo esto genera ruptura, genera dolor. Y lo grave es que en mi caso, yo quise hacer todo lo que fuera posible para seguir en mí, por volverme popular. Y entonces tengo claro hoy que mi búsqueda desde niña ha sido amar y ser amada. Llenar ese por encima vacío. de lo que sea, exacto. Por encima de lo que sea, como sea, cuáles valores, cuál nada, lo mío es amar y ser amada a costa de lo que sea. Y eso es muy grave. Yo desde chiquita me volví mentirosa, indisciplinada, rebelde, pésima estudiante. Era la zapa de la casa, yo siempre estaba acusando a Marcelo, yo siempre estaba castigada, o sea, mal, muy mal. Me copiaban los exámenes, falsificaba la firma de mi mamá y pues me descubrió. Ella me descubrió y fue gravísimo porque cuando me descubrió me dijo que a ella no le parecería nada raro que cuando grande, pues yo me volviera un sicario. Ella me lo dijo para asustarme, ella me lo dijo, ella no lo dijo con maldad. Lo tengo clarísimo. Sin fijarse en el impacto que tienen las palabras. Exactamente, porque me rompió completamente. Entonces uno sí se tiene que cuidar de lo que dice y cómo lo dice. Más en esas edades cuando los niños son pequeños o cuando están muy jóvenes. Después viene a ser la responsabilidad tuya de hacer ese cambio. Exacto, ahí dijiste algo súper importante. Aquí ya igual yo ya tenía responsabilidad, yo ya era más, ya tenía 10 años, ya yo era una persona que podía de alguna manera entender que todo tiene consecuencias, pero eso no estaba en mi chip. O sea, en mi chip no estaba. Yo entonces sintiéndome esta víctima, sintiéndome esta personita tan chiquita, creo que fue de alguna manera una forma de llamar la atención. Como yo nunca pude ser la pila, la juiciosa, la no sé qué, yo creía que si yo era la poquita cosa, la triste, la que llora, la que le va mal en la vida, la gente iba a tener compasión de mí. Y resulta que tampoco es así. Cuando entré al bachillerato, pues completamente rota, a mitad de año en mi colegio, mi abuela me cambió a un colegio bilingüe. Ella quería que yo fuera completamente bilingüe, pero yo era pésima estudiante. Me pasaron al Marymount y pues en el Marymount dan matemáticas y biología en inglés. Entonces, pues claramente
pues yo a mitad de año pues me iba echando hasta recreo, me devolví al femenino. Juanita está a punto de cambiarse de colegio, nos hemos alejado ya de alguna manera con mi manera de ser, aunque igual siempre seguíamos viéndonos y todo, pero de alguna manera estábamos más lejanas. Y yo empiezo a darme cuenta, bueno, cuando pasa este cambio de colegio, que yo empiezo otra vez primero de bachillerato, nació mi hermanita Verónica. Y cuando nace mi hermanita Verónica, yo tengo casi 13 años, pero yo soy un bebé y fue otro golpazo para mí, porque Marcelo favorito, viene la bebé, entonces ahora sí que menos hay atención para mí. Y yo soy esta que lo único que hace en la vida es pedir atención. Tenía toda la atención de mi abuela, pero tal vez no era suficiente para mí. Descubro además que las niñas populares, de pronto, en un recreo, se juntan en un círculo, se empiezan a contar algo que les da ataque de risa, muero de envidia, me acerco a ver de qué están hablando y claritamente entendí que se habían emborrachado. Entonces, pues, ¿qué fue lo que captó esta cabeza loca mía? Esta cabecita dijo, bueno, son bonitas, les va bien en el colegio, juegan un deporte, son felices, se emborracharon, pues yo me tengo que emborrachar. Entonces, yo busqué a la niña más vulnerable del otro salón, le conté y le dije, nos toca emborracharnos. Ella me dijo que sí. Y nos escapamos del colegio, nos fuimos para su casa y en su casa estaba ese mueble que hay en muchas casas y no dejaré de repetirlo en cuanta charla yo tenga. Y es que aunque nosotras nacimos en una sociedad en donde es cultural tener un bar en la casa, me parece que los que tienen bar en la casa, en donde hay menores de edad, están siendo irresponsables, porque es muy peligroso. Sobre todo, ¿qué tal que sus hijos tengan una amiga como yo? Porque yo era la bobita del paseo, pero pues ¿cuál bobita? Yo fui la que le dije a esta niña, vámonos a su casa. Yo ya había visto ese mueble en donde sacamos el bar, que además era una chanda de bar, y solamente había un poco de guaro y un poco de ron. Nosotras revolvimos, mezclamos con el dedo, nos lo tomamos hasta el fondo, nos vomitamos, nos emborrachamos y yo me enlaguné. Y yo hoy quiero decirles a ustedes que cuando uno se enlaguna es muy grave. Es muy grave. Mata neuronas que no va a recuperar y casi siempre esa laguna lo conlleva a otra laguna y a otra laguna y generalmente las personas que sufrimos de una laguna a otra laguna, más adelante tenemos problemas con el alcohol. Entonces digamos que es como una herramienta. Ahora, esto me pasó a menor de edad y es que uno menor de edad no tiene por qué estar viendo pornografía, ni fumando vapeador, ni fumando cigarrillo, ni tomando trago, pero también estamos en una cultura en donde muchos papás prefieren que sus hijos prueben con ellos. Y es mejor que tú te tomes la espuma de mi cerveza a que te dé por hacerlo por allá afuera. Y hay mamás que cuando su hija tiene 15, 14, me han dicho que cuando comen pasta, pues a la niña le dan un poquito de vino para que aprenda pues que la pasta se toma con vino. Y están corriendo un peligro inmenso. Porque tú me preguntaste, o me vas a preguntar, creo, ¿de dónde vienen las adicciones? Te pregunté. Me preguntaste de dónde vienen las adicciones. Entonces, para muchos, como para Carolina, la adicción viene en el ADN. O sea, yo vengo de 2 familias en donde hay mucha adicción. Y de ese vacío mamá, también, y de ese vacío también que tenías emocionalmente. de la vulnerabilidad total. Pero entonces, hay unos que lo tenemos en el ADN y además estamos rotos, somos inseguros. No nos han ayudado a descubrir qué es lo que nos gusta hacer en la vida. Y lo que queremos es amar y ser amados y yo pienso que eso se nota.
Entonces hay en muchos, como en mí, que cuando yo me emborraché por primera vez, ahí se despertó mi adicción. Ahí se despertó mi adicción. Hay otros casos en donde no se lagunó, pero le quedó gustando. Y entonces lo vuelve a hacer, lo vuelve a hacer, lo vuelve a hacer. No tiene adicción en su ADN. En su casa no es un hogar disfuncional. Todos los niños igual tienen rotos porque hay niños, porque los niños tienen inseguridades y cositas que a todos los pone vulnerables, pero ese que empezó a tomar una vez, dos veces, tres veces, puede detonar la adicción. Entonces, ¿de dónde viene? Del árbol genealógico, de las vivencias y de probar y ensayar. ¿Tus Así que es que papás, todos, tus papás tomaban también mucho? sí, Mm. digamos que a mí no me tocó mi mamá tomando, pero sé una historia en donde mi hermano alguna vez me contó que, porque a él le contó mi papá, cuando yo era chiquitica, algo pasó con los tragos de mi mamá y mi papá le dijo que no iba a soportar el tema, que el alcohol o él, un poco machista, el amor de toda la vida de mi mamá, pues ha sido mi papá, y mi mamá tapó la botella, no volvió a tomar, pero tampoco buscó un despertar espiritual, tampoco buscó unas herramientas, sino simplemente tapó y a la fuerza no se lo tomó. Mi papá era este personaje amoroso, serio, introvertido. Mi papá no tenía malos tragos, pero mi papá todos los días llegaba del trabajo a servirse su whisky. Y desde que, antes de que llegara mi papá, entonces mi mamá le decía a uno como, bueno, va a llegar su papá, está cansado, no lo vayan a molestar. Entonces mi papá se sentaba, ponía Caracol Estéreo y su whisky. Yo me acuerdo que yo le llevaba la jarra de agua, la hielera, desde chiquita. Entonces mi papá y yo, pues yo tenía un papá presente, pero presente ausente. Él nunca iba a nada mío, él nunca me preguntaba nada. Yo lo buscaba llorando y diciendo, ay, es que yo no quiero a mi mamá y no sé qué. Él me decía que tranquila, que la respetara. Esa era como el amorcito que yo al respecto de ese tema recibía de mi papá. Entonces, pero el alcoholismo venía porque pues un hermano de mi mamá murió adicto en la calle. Mi abuelo, el papá de mi mamá, absolutamente alcohólico. Y del lado de mi papá, pues también. Del lado de mi papá también, mi abuelo, pues alcohólico. No con tragedia tan grave como en la familia de mi mamá, pero pues también, Con razón también, dices que en tu ADN. en mi ADN, total. Entonces, durante el bachillerato, digamos que cuando yo descubrí que el alcohol sí me daba algo chévere, que era que me daba seguridad, me desinhibía, y fíjate que generalmente la gente empieza a buscar el alcohol o las drogas para poder ser ese que no son. O sea, hay personas que dicen que son tan tímidas que entonces con un traguito ya no son tan tímidas, porque el alcohol desinhibe. ¿Y en qué momento buscas las drogas? ¿En qué momento llegan las drogas a tu vida? Yo cuando me graduó del colegio, que me graduó pues muy desubicada con un pésimo ICFES, no entré a la universidad. Entonces, tuve 6 meses, pues un rollo horrible, me junté con unos niños que hacían minitecas, yo me emborrachaba, etcétera. Digamos que el alcohol es una droga. Entonces, digamos También, que ya tenías esa yo ya estaba en adicción. drogas, Sí, ya la estabas. Y ahí ya estaba en también es drogas, muy pero importante ver lo que son las compañías, ¿no? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Con quién estás? total, total. Pero sabes también que descubrí últimamente Ujú. que me vino, y estoy segura que eso es como algo divino para contar, y es que, pues claro, los papás protegen a sus hijos de las malas influencias, Ujú. pero lo que a veces no nos damos cuenta es que ese al que llamamos mala influencia, de pronto es una personita rota, Ah, herida, que no es mala. Entonces de pronto los papás con algo de espiritualidad puedan
acercarse y buscar una manera para ayudar también a este chiquito o a esta chiquita. Eso cuando son chiquitos. Ya cuando uno es grande, claramente uno tiene que saber, pues como dicen, por dónde es el bien y por dónde es el mal, o por dónde me voy a resbalar y por dónde camino derecho. Y a mí siempre me gustó resbalarme. Entonces me hice amiga de dos personajitos que tenían una miniteca y pues siempre nos emborrachábamos. Lo que pasa es que hay uno de ellos que a mí me encanta y él estudia finanzas en el Politécnico Gran Colombiano. En el Politécnico, en ese momento de la vida, recibían puntajes de ICFES como el mío, pero yo de verdad era una persona como tan vacía, como tan, de verdad, yo no sé yo cómo caminaba por la vida, yo era como muy, yo dije, este tipo me fascina, estudia finanzas, está en el Politécnico, pues yo también voy a estudiar finanzas en el Politécnico. Cuando las finanzas y yo, Juana, de verdad yo pronuncio finanzas y me da dolor de estómago, o sea, nada que ver. Persigo este personaje hasta la universidad. Obviamente nunca me volví a ver con él se cambió de horario, etcétera. Y en la universidad conocí a una persona que me ofreció drogas. Primero me dijo que yo me veía chévere y él tenía como una personalidad y un look como de ser una persona popular. Y como lo único que yo quiero en la vida es ser popular. Cuando él me pregunta que yo qué meto, yo me puse furiosa, yo le dije yo no meto nada, pero pues eran mentiras, yo metía alcohol. Pero fue tentativo para mí que él me hiciera esa oferta porque ya me había dicho antes que yo me veía chévere. Entonces yo simplemente le dije que me invitara a las fiestas a las que él iba y empezamos a ir a unas fiestas en donde claramente se veían las drogas y yo solita le dije a él que yo también quería probar las drogas, porque lo que yo veía y lo que generalmente se ve, porque ¿por qué los jóvenes caen en las drogas? Por curiosidad, por curiosidad, casi siempre podría yo decir que el 90% de las veces, o el 99.9, es curiosidad. Claro, curiosidad sumada con quererse sentir amado, querer pertenecer, y el mundo del alcohol, de las drogas, del sexo, de la música, se ve aparentemente como la isla de la fantasía. Entonces, pues yo también quiero ir a la isla de la fantasía. Y le digo a él que me deje probar las drogas. Él me dice que, pues, bravo, genial, somos jóvenes, Caro, no te preocupes, no va a pasar nada. Y pues es una mentira grande, porque uno sí se queda en las drogas, pero lo que decía al principio, nosotros pensamos que los que se quedan en las drogas son otros. Uno es el que sí se queda en las drogas. Pero él además me dijo que íbamos a vivir un montón de aventuras. No se equivocó. En 20 años de consumo, Juana, yo tuve muchísimas aventuras, pero casi todas de terror. Cuando estás metido en esa situación de esos 20 años que hablas de terror, estuviste en la calle, Estuve en la calle. estuviste en el Estuve en la cartucho. calle, sí, estuve en ese momento ya no era el cartucho, se llamaba la L. Claro, en estos 20 años, cuando yo caí en las drogas, pues bueno, caí y mi adicción desde el principio se disparó y mi adicción siempre como muy sedienta, pidiendo más, 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 más. Paso por toda clase de experiencias, tengo sobredosis, pero yo siempre he sido como al límite, como aventurera, como no tengo nada que perder, como que arriesguémonos. Entonces, por eso terminé probando el bazuco, Mm. pero no lo probé a conciencia. Estaba, lo que dices, las compañías, estaba en compañía de alguien que me ofreció un tabaco, eh, pues para mí los únicos tabacos que existían eran cigarrillo o marihuana, y cuando lo empezó como a calentar y yo lo vi diferente, yo dije, wow, ¿esta vaina qué es? Y me dijo, prueba que te va a encantar. Y pues probemos y pues era bazuco. Es muy adictivo,
Y eso también es algo que tenemos que saber, no porque haya unas drogas mejores que otras, pero hay unas más adictivas que otras. Yo digo que es mejor caer en las superadictivas porque pues uno se destruye más rápido. Las que no son tan adictivas, pero que igual son adictivas, te van destruyendo poco a poco, como la marihuana, por ejemplo. Este bazuco me llevó a mí a querer todo el tiempo drogarme, y pues yo no tenía dinero, yo pues no estudié nada, yo abandoné la universidad. Y yo tenía como un apartaestudio en el barrio La Macarena, arriba de la Plaza de Toros, súper humilde, súper humilde. Y empecé a darme cuenta que yo me podía fumar la televisión, el televisor. ¿Qué quiere decir eso? Yo podía coger el televisor, llevarlo a la olla y cambiarlo por drogas. Así pasaron 5 meses en donde pues me fumé todo lo que tenía. Quedé con el colchón en el piso. Ese es un momento fuerte para mi familia porque, mira, mi papá se había alcoholizado, mi papá se había metido con otra persona, había abandonado a mi mamá, o abandonado no, se había roto como esa familia. Mi mamá en su depresión destapó la botella, y mira lo que es la enfermedad incurable. Mi mamá llevaba 25 años sin tomarse un trago y apenas la destapó y se lo empezó a tomar, se le despertó la adicción una vez más y rapidísimo quedó muy mal. Entonces, pues, esta historia, mi hermana es muy chiquita y a mí me ofrecen rehabilitación. Yo acepto la rehabilitación. Tu familia todo el tiempo está pendiente de ti. No tanto, pero pues yo sí siempre fui más de la familia de mi papá. Lo que pasa es que en la Macarena, en las torres del parque, hay una panadería y una salsamentaria de toda la vida, a donde mi tío Andrés Uribe vendía sus mermeladas, sus encurtidos, sus cosas, y en una de esas, cuando él va a llevar sus cosas, alguien, amigo de él, le dice: oiga, su sobrina anda por acá, su sobrina está destruida, su sobrina está en las drogas muy mal, y pues ahí es como el campanazo, ¿no? Yo creo que la familia se la sospechaba, pero pues ahí viene el campanazo y mi familia me busca, mi familia por parte de mi papá. Me ofrecen ayuda que yo acepto, me voy a Medellín, pero lo único que yo quería era recuperar a mi abuela. Yo en todo este tema, pues había robado a mi abuela y mi abuela me había descubierto y pues se había puesto muy brava y yo había dicho: está loca, Porque un día de estos. eso es otra de las consecuencias, digámoslo, de la drogadicción, ¿verdad? De coger plata, de necesitar plata donde sea para suplir esa dependencia que hay a cualquiera de las Total. sustancias. Mm. Sí, y además es una necesidad física y si no tengo plata, echo mano de donde sea, pero además cuando uno está en este mundo, está en la oscuridad. ¿Y qué quiere decir que estás en la oscuridad? Que no tienes valores, que nada te importa, que los valores que te inculcaron, de qué vive, quién la mantiene en ese tiempo en la Macarena. Yo trabajaba en un almacén en la Macarena, y de eso vivía. Pero renuncié porque quería la liquidación para soplármela toda, porque esa es una cosa, o sea, la falta de sano juicio, y la falta de valores. O sea, cuando yo estaba robando a mi abuela, yo no le estaba dando la magnitud de le estoy robando, sino ella tiene, o sea, no pasa nada. Tiene billetes repetidos, pues compartamos las dos. Entonces es una vaina loca. Sí. Porque sí, no es solamente lo cojo porque lo necesito, sino lo cojo por lo que necesito, nadie me va a ver, vale huevo, yo después digo mentiras y se las cree. Porque uno está en un mundo, en una oscuridad tremenda. Yo en Medellín solo aspiraba a poderle pedir perdón a mi abuela,
me ayudaron a poderme encontrar con ella y cuando yo me encontré con mi abuela tenía Alzheimer. Entonces mi abuelita no me reconoció y no le pude pedir perdón a mi abuela. ¿Y sabes qué es lo único que me tiene a mí parada? Mm, Que yo le pido a mi poder superior que me regale todos los días el don del perdón para perdonarme, claro. porque, porque esa es una consecuencia. Y todos tenemos que saber que todo lo que hacemos tiene consecuencias. Ujú. Y por eso creo que, creo que parte de tener un despertar espiritual o de practicar una espiritualidad es entender que el único día de la vida que tú tienes es hoy Sí. y que lo que tú no hagas hoy no lo hiciste. Y yo a todo el mundo le quiero decir, porfa, porfa, ve y busca a esa abuela y pídele perdón a esa persona. Hoy es el día de decir te amo, hoy es el día de tomar buenas decisiones. El día es hoy, porque uno es conchudo. Y como yo era la nieta mayor, la favorita, de verdad mi abuela dio su vida por mí, de verdad dio su vida por mí. Y yo pensé, el día que yo quiera volver a pedirle perdón, ella me va a perdonar. Y resulta que así no es. Esa no es la vida real. Fue muy doloroso. Igual escondí el dolor. Afortunadamente estaba en un centro de rehabilitación, pero yo seguía en mi búsqueda de amar y ser amada. Yo vivía en esta búsqueda, yo solo quería amor, amor, me enredé con uno, me enredé con otro, me enredé con otro. Finalmente me enredé con un panameño alcohólico, muy alcohólico, muy roto, muy destruido. Y entonces yo, en ese contexto, dije, ay, pues yo le voy a demostrar que yo sí lo puedo amar. Entonces me metí en la cabeza a esta persona, un hombre maravilloso, la verdad. Terminé muy enredada con él. Me echaron del centro de rehabilitación y nos quedamos en Medellín y de pronto él se volvió a Panamá y yo volví a Bogotá y mi familia, pues que era la que había pagado todo el tratamiento y todo, estaban orgullosos, estaban felices, estaban viendo a ver dónde me ayudaban a conseguir un trabajo, cómo me apoyaban, porque ellos siempre me dijeron que en la medida en la que yo estuviera bien, ellos me apoyarían. Entonces esta persona me dice que no, que yo soy la mujer de su vida, que me vaya para Panamá. Entonces yo corro donde mi familia y les digo, bueno, miren, encontré esta persona, yo quiero irme a vivir a Panamá con él porque él me está proponiendo eso. Y pues la familia dijo pues que si eso era lo que yo quería y quisiera en un plan de estar bien, pues que me apoyaban completamente. Pero apenas yo llegué a Panamá, yo me di cuenta que él estaba borracho. Él estaba borracho. Y yo pensé, no, yo lo primero que oí fue esa vocecita que me dijo devuélvase. Y yo creo que todos oímos Tenemos esa esas voz. vocecitas. Ujú. Todos tenemos esa Y voz. vocecita, esa vocecita es el poder superior. Ujú. Esa vocecita es una luz sabia que viene de otro La voz mundo del alma. y no le ponemos atención. Ah, La voz del alma. la voz del alma. Mm. Y yo no le puse atención. Yo lo único que dije fue, no, 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 quieto todo el mundo, pobrecito, yo soy la mujer de su vida y como yo no estaba acá, por eso él está borracho, pero yo ya llegué. Entonces, esta es una mentira muy peligrosa cuando la gente decide, porque es una decisión, quedarse al lado del otro porque yo lo voy a salvar, pues se está desconectando de sí mismo, se está desconectando de sí mismo y está creyendo, pues es chévere tener tanta seguridad en uno mismo, pero algo que yo aprendí con sangre es que yo no voy a recuperar a nadie, mucho menos si no se quiere recuperar. O sea, yo no puedo ayudar al que no quiere ayuda. Pero le estás diciendo también por ti que estabas en esa misma situación, pero las familias o las parejas de quienes son adictos pueden también
tener la misma situación de codependencia. Es otro tipo Exacto, Mm, exacto. Y es tener ese pensamiento, es caer en codependencia y es una enfermedad igual de grave porque lo que te digo, uno se desconecta de uno mismo y uno empieza a vivir por el otro y para el otro todo por el otro. Así aguanté un mes hasta que al mes me terminé tomando el trago, busqué drogas más fuertes, pues encontré el crack en Panamá y pasa que me meten en la cárcel en Panamá porque pues me descubren comprando drogas, drogada, borracha, colombiana y pues simplemente es una consecuencia más, ¿no? ujú. Yo creo que todos tenemos que saber que todo tiene consecuencias. Eh, la familia de mi novio y mi novio pagaron una abogada para que a mí no me deportaran. Yo salí de la cárcel después de un mes a lo mismo. Ahora sí la familia dijo, uy, no, hay que deportarla. Y ellos me mandan a Colombia de regreso. Ujú. Y cuando yo llego a Colombia, yo me enfrento a una familia adolorida, desilusionada, eh, eh, bien asesorada, que me dicen que hasta aquí llegamos, que lo único con lo cual ellos me pueden ayudar es con rehabilitarme. Y yo, que ya estoy bastante sin sano juicio, empiezo como no, yo lo controlo, yo hago con mi vida lo que me dé la gana, ¿qué les pasa? Desagradecida, Pero ¿no? tú sentías que lo podías controlar, Yo sentía que yo lo podía controlar. o era una mentira que decías para poder, o sea, ¿estabas segura de que lo podías controlar? ¿Te decías eso a ti misma? Sí, Mm, sí. Yo me decía a mí misma, yo lo puedo controlar, me gusta mucho, pero pues yo lo puedo controlar porque yo ya aprendí. ujú. En esa Era lo que yo me rehabilitación, decía. supuestamente. Exacto. O sea, como que yo ya, imposible que no me haya dado cuenta que hay un punto donde uno para. Eso de que uno no puede parar, eso aunque ya me ha pasado, es mentiras. Es la mentira del adicto. Yo voy a poderlo controlar algún día de mi vida. Yo me fui a vivir a la casa de mi mejor amiga del colegio, que no es Juana. Cuando se va Juana del colegio, tengo esta mejor amiga. Eh, ella, una persona que fuma marihuana eventualmente y que lo puede hacer, porque fuma marihuana, pero no rompe límites como yo. Entonces yo en esa casa yo dije, pues yo voy a ser como ella, yo también puedo, o sea, si ella puede, porque yo no. Con todo y que yo ya había tenido una escuela, yo ya sabía que yo era adicta, etcétera. Entonces me metí ese gol y empecé a compartir en su casa, pero pues muy rápidamente yo busqué el bazuco. Empecé a tener además mis comportamientos abusivos, compulsivos, de falta de tacto, de aprovechada, de todo lo que se le sale a la persona cuando no está en su camino. Y mi amiga, como amiga, me dijo, no más. De verdad, chao. Tenía otra amiga que fue con la que yo probé el bazuco, que ella tenía una realidad en donde a ella la mantenían, ella vivía sola súper bien. Entonces yo fui y ella me dijo que me podía quedar con ella unos días, pero rápidamente empezó a pasar lo mismo, en que mi realidad no era la de ella tenía plata, pero yo no. Y entonces yo ya me quería comer todo y fumar todo, y ella me dijo, no, tampoco, no, váyase de acá. Y está tan avanzada la adicción en mí que yo no me acuerdo de mi familia, yo solo quiero seguir igual. Entonces me acababa de conseguir un trabajo como mesera en Usaquén y había conseguido un lugar donde vivir en el barrio Santa Fe. Y bueno, me atravesaba la ciudad con la propina en los bolsillos, propina que me gastaba en drogas, me encerraba en esa habitación de ese hotel de mala muerte a drogarme y de verdad que fueron momentos muy dolorosos, duros, porque siempre quise
vivir sola, hacer lo que se me dé la gana, que nadie me diga nada, no tener límites. De alguna manera estoy teniendo esa vida, pero ¿a qué precio? ¿En qué lugar? ¿Cómo? Y la adicción se sale de las manos. A mí ya se me había salido hacía tiempos, pero ahora sí me doy cuenta que se me sale de las manos, que de verdad no lo puedo controlar, porque no puedo ir a trabajar. O sea, no soy capaz, no estoy tan llevada que no puedo cambiarme de ropa, no me siento capaz de salir a la calle y coger un bus y atravesar la ciudad e ir a trabajar. Prefiero quedarme consumiendo y entonces pues me echan del trabajo y me echan de este lugar y ahí es cuando yo termino en la calle. ¿En qué momento entonces comienza ese cambio tuyo? Mira, yo viví 7 meses en la calle, Ujú. 7 meses muy fuertes, duros, muy, muy duros. Hay algo que le doy todas las gracias a Dios de haber tenido tan grabado. Además, es como tan, o sea, es un paralelo raro porque toda la vida busqué amar y ser amada y busqué el amor a través del sexo, el alcohol y las drogas. Pero cuando estoy en la calle y me proponen que si yo vendo mi cuerpo puedo tener drogas, uy, mira, de verdad que ahí fue mi Dios el que me protegió, porque lo único que yo tenía claro era que con mi cuerpo yo sí no me iba a meter. Ujú, Esto es algo que le agradezco a Dios y es un milagro, ujú. porque en la calle yo la vi mal, yo la vi negra. Fui afortunada, tuve un amigo Boris que me cuidó bastante, pero en la calle se ven cosas muy fuertes, Yo, muy yo te, fuertes. Yo reciclé cartones. ujú, yo te hacía la eh, pregunta que si todas las personas que viste en la calle eran solamente que por alguna razón quedaron sin casa y tú me decías, todos son adictos, todos toman, usan drogas, o sea, terminan en Todos. situaciones los que a ti con los que tú estuviste esa experiencia. Con los que yo tuve esa experiencia, Sí. claro. Pero no, yo te digo que todas las personas que están en la calle, bueno, no puedo decirlo porque seguramente estará el que no, Ujú. pero yo pienso que todo es adicto a otra cosa, a robar, a la prostitución, pero pues sí estar en la calle, para uno poder estar en la calle, pues uno sí, Una sí se droga. pregunta en todo lo que me decías, ¿se siente esa oscuridad? ¿Cómo se siente esa oscuridad? ¿La sientes energéticamente la Uf, sientes? Mm, claro que se siente, esa oscuridad se siente. Uy, es cuando yo sentía miedo, ujú, hambre, sed, cuando empiezo a darme cuenta, porque bueno, en la Macarena yo empecé a quedarme en la olla que quedaba enfrente a la Plaza de Toros. Yo no me quedaba en la L Cartucho, yo iba, me metía allá, pero Boris era el que me sacaba y yo me quedaba en el callejón por la Plaza de Toros y entonces los que habían sido mis amigos, con los que yo rumbeaba, con los que todo allá arriba en la Macarena, que caminaban y bajaban a la séptima y me veían, yo ahí sentía pena, pero me sentía atrapada en una camisa de 11 varas donde yo decía, ya, yo me voy a morir acá en mi ley, pero se siente horrible y sobre todo cuando la gente pasa y te grita y te dice, ¡qué asco! Y es cuando uno empieza a vivir una cantidad de cosas que no son valores, que no son valores, ¿me que entiendes? la oscuridad. Cuéntanos, comienza a contarnos ese momento donde llegas al retiro, o sea, tu familia me imagino te ayuda nuevamente o alguien así, No. no, ese grupo. No, resulta, bueno, mi familia, mi papá se alcoholizó, mi mamá se alcoholizó, o sea, mi familia está como mal. Ujú, eh, no, resulta que yo había conseguido un trabajo con una amiga de mi tío
En una desesperación de esas mías, yo fui a buscarle ayuda a mi tío y mi tío me llevó a la casa de una amiga de él que me ofreció trabajar en una bodega de diseño. Ella la iba a entregar, pero me dio trabajo una semana, haz de cuenta. Yo podía ir todos los días a la bodega a trabajar y ella me pagaba el día para que yo pudiera pagar una habitación, pero pues nada, yo me quedaba en la calle. Y estando en esas, un día me pidió que sacara una mercancía y se la entregara a la persona que iba a venir a recoger la mercancía. Y resulta que la que vino a recoger la mercancía era una amiga de mi familia. Y ella cuando me vio, pues quedó muy impresionada, volvió a los 2 días, me puso una cita en una cafetería, donde yo llegué a la cafetería, mal, ansiosa, queriendo más drogas, esperando que ella me fuera a dar lo que fuera para yo convertirlo en drogas. Y no, me invitó a un retiro espiritual, me invitó a Emaús. Ella me dio un papel para que yo llenara ese papel y era una inscripción para el retiro de Emaús. Para mí, Emaús eran unos edificios en Rosales, o sea, yo nunca había oído esa palabra de Emaús, pero era un retiro espiritual. Y entonces yo sí quiero invitar a todo el mundo a que haga encuentros espirituales, de la creencia que tengan, encuentros espirituales, porque sabes, el despertar espiritual sí salva la vida. Por cosas, yo llegué al retiro espiritual, llegué mal, llegué destruida, pero ¿qué fue lo que me llevó allá? Yo creo que las oraciones de todo el mundo. Dime. Te iba a decir algo, y es que Carl Jung tenía de paciente a Roland H., que es el fundador de Alcohólicos Anónimos, y él le dijo una vez, la única forma de salir de una adicción es la espiritualidad. Es un despertar espiritual total. ¿Sabes que San Juan Pablo II llamaba a Alcohólicos Anónimos la octava maravilla del mundo? Porque el programa es un programa espectacular basado en la espiritualidad. Y sí, el despertar espiritual es el que te salva la vida. Yo en este retiro pues sentí muchas cosas, pasaron cosas increíbles y no sé cómo describir cómo sentí el despertar espiritual, pero lo sentí. O sea, sentí un despertar espiritual porque sí, porque me dieron ganas de decir que sí me quería recuperar, porque volví a tener esperanza, porque además, claro, también encontré personas maravillosas, generosas. Mira que de ahí nace mi deseo de ayudar a los demás, porque es que a mí me ayudaron. Yo llegué sin familia, yo llegué destruida, sin casa, sin ropa, sin nada. Y fueron estas personas las que me llevaron a un centro de rehabilitación, las que me dieron ropa, las que pagaron mi tratamiento, las que estaban siempre ahí, las que lo que yo necesitara, me llevaban el jabón para lavar la ropa. Entonces yo desde ese momento yo dije, yo tengo que devolver esta experiencia. Y pues la experiencia que yo había conocido pues fue a través de Emaús y yo quise que todos los adictos en recuperación cercanos a mí fueran y tuvieran esa experiencia para afianzarse en el programa, ¿sabes? Porque en el programa de Alcohólicos Anónimos, si tú no tienes un poder superior, es muy difícil. Entonces, la manera es como teniendo, pues, si estás en Alcohólicos o en cualquier programa espiritual, para dejar una adicción donde te insisten en tener un poder superior, pero además tienes la oportunidad de complementar eso con una experiencia 100% espiritual, pues ahí viene. Ahí viene el milagro, ahí viene el cambio, ahí vinieron todas mis fuerzas y ganas de salir adelante. No ha sido fácil. Fue hace 13 años, yo voy a completar 12 años de total abstención. No es fácil, a mí me dan ganas a veces. Tienes que estar muy presente, que lo decías, sí, también, muy presente en tus decisiones. Muy presente en mis decisiones, totalmente. En poder ver tus pensamientos cuando llegan esos deseos de volver otra vez. Sabes que por eso es tan importante uno aprender a conocerse a uno mismo. Porque cuando yo me conozco a mí misma, por ejemplo, yo ya sé que si yo voy al banco y me toca una cola que da la vuelta, a mí en especial me entra una ansiedad y me entra una cosa y un malestar que me puede llevar. No estoy diciendo que, ay, no, pues es que por eso se va a consumir. No, me puede llevar. Entonces, como yo me conozco, yo evito esa cola.
Yo evito enfrentarme con mi mamá, yo evito comerme un dulce cuando estoy como ansiosa, porque por ahí empieza, se me detona una compulsión y es miedoso que se le detone a uno una compulsión, Ujú. así no sean drogas. Sí, sean nuevas. Film Madusan dice que las personas que tienen adicción, porque hoy en día, lo decías tú, en la juventud hay mucha adicción, es porque hay un Mucha. dolor muy profundo, que lo dijiste también, o un dolor profundo que viene de generaciones atrás y que solo el También. amor puede realmente ayudar a sacar a una persona de la adicción, porque es el espíritu. Total, pero mira que ahí también hay confusión, porque entonces hay personas con un familiar adicto que entonces tienen que aguantarse todo por amor. No, Ah, también no, hay amor sí, duro, sí. también hay amor duro. Aquí lo llaman, hay un libro que se llama Tough Love, que es precisamente Ajá, con muchachos, si lo conoces, que es mira, ¿cuál una es tu vida hoy organización, en día? es una organización, sí, Ah, cuál es tu perdón, vida hoy en día, qué haces cada día, pero lo que es el Tough Love, cierto, que es un amor, saber decir no un amor también duro. a a un familiar, saber orientarlo, porque en esos momentos, cuando son los límites de las personas que están a nuestro lado, es lo que hace que se cambie realmente y la persona pueda pues tomar las consecuencias de sus decisiones o tomar la decisión de hacer un cambio. Exactamente. El tough love es eso, límites, límites claros y límites que yo sea capaz de cumplir. Eso es una organización Yo muy hoy grande en en Estados día le Unidos. contesto, Ujú. perdón, No. le contesto esa pregunta. No, Ah, ¿sí? que tu vida, qué es en día, que qué haces, en qué trabajas, en qué está tu familia, se reunieron y luego María Elvira dice, te felicito de todo corazón, que el Arcángel Miguel siempre te acompañe y muchas bendiciones. Sí, Amén, gracias. Pues miren, yo hoy en día, pues soy asesora en temas de adicciones, em, soy conferencista, o sea, doy mi conferencia en empresas, en colegios. Me encanta poder ayudar familias y personas, pero miren, lo que amo hacer, lo que ha salvado mi vida, es compartir lo que yo tengo con el que lo necesita. De verdad que a todo el mundo lo invito a eso, a compartir lo que uno tiene con el que lo necesita. Así es como hacemos el retiro espiritual y la ayuda a los habitantes de la calle de Montería. A mí me encanta cualquier misión que a ustedes se les ocurra, que hay alguien a la que necesita ayuda y nadie ayuda, búsquenme, porque a mí yo no tengo, pero yo siempre hago rifas, juegos, espectáculos. Yo todo el tiempo estoy rifando algo, haciendo lo que sea para ayudar a una familia que el río se le llevó la casa o para ayudar, ayudar. Todo lo que yo busqué a través del amor equivocado, el sexo, el alcohol, las drogas, lo encuentro hoy ahí. Víctor Frankl lo decía, que cuando encuentras el sentido por la El vida, sentido todo cambia. Y encontraste tú un sentido para la vida, un sentido, un propósito total, más grande que tú, que es el servicio, que es ayudar a los demás, que total, es ayudar a las personas que están en las calles. Y eso es lo que te da total. la fuerza hoy en día. Eso es lo que me da toda la fuerza hoy en día. O sea, mira que días que como que no tengo así programado mucho, como que tengo un día así como apagado, como que salgo a dar vueltas y a ver a quién veo para ayudar, porque de verdad que ayudar a otros, uf. ¿Sigues ayudando a la gente de la calle? O sea, ¿vas y miras o eso ya no? O sea, ¿puedes acercarte también a alguien que esté en las drogas sin correr el riesgo de tú volver allí? Pues mira, en Montería la cosa es diferente porque en Montería todos los jueves mi amiga va debajo de un puente a donde se reúnen los habitantes de la calle, les lleva comida, los evangeliza y digamos que yo ayudo a conseguir fondos para que ella pueda hacer esa alimentación. Pero claramente pues yo no estoy en Montería. Pero cada vez que es el retiro espiritual, yo voy de cabeza 4 días porque es un contexto en donde ellos llegan pero sin Ujú. drogas. Digamos que aquí en Bogotá me han dicho, ¿por qué no vamos
al Bronx, ¿por qué no vamos y sacamos gente? No soy capaz. No soy capaz. O sea, yo puedo encontrarme con los habitantes de la calle un pasito más acá. Digamos, cuando los convocamos, vengan que les vamos a dar un chocolate, pero no pueden venir con drogas o drogarse acá, es diferente. Pero yo ir y ver cómo se drogan, no, mi enfermedad es muy fuerte, a mi enfermedad le gusta, mi enfermedad quiere. Entonces, eso es lo que yo he aprendido a conocerme a mí misma y no, yo no soy capaz de ir a la calle así como sin anunciar, caímos de sorpresa. Los que quieran llevar comida, yo le ayudo a prepararla y la llevan, pero yo no soy capaz. Pero sí, ya cuando estamos un pasito más acá, sí. Ahí De sí. esas personas que ayudan a salir de la calle, ¿cuántos de ellos que has visto tú que logran realmente salir? O sea, tú me dices perfectamente que no sé, o sea, es algo que está latente. Digamos que sí pueden salir, más está latente, entonces hay que tener cuidado siempre. Pero ¿cuántas de Pues las personas mira, que ayudan en esa callejeros, ángeles callejeros? pues mira, en este último retiro había 41 habitantes de la calle. Ujú. Cuando salimos el último día, yo monté a dos en buses diferentes para que se fueran, uno a donde su familia y el otro a rehabilitarse. De esos dos, el que se fue a rehabilitar se sigue rehabilitando. Pero hubo otro montón que ese domingo quisieron ir a donde su familia, donde se quedaron una semana, 2 semanas, y no, y ya están en la calle otra vez. O Es sea, que de verdad, el porcentaje de recuperación es bajo. se Es bajo, necesita, es duro. se Además, hay necesitan muchos al, sigue, que sigue. no tienen las posibilidades. Y mira, estos han tenido despertar espiritual, Ujú. pero es tan fuerte la calle. Además, ya han perdido familias. Igual a todos les decimos, venga, igual, siga viniendo todos los jueves, siga viniendo, saque la cédula. A todos les ayudamos a sacar la cédula para que se puedan, con el CISBEN, que tiene alguna EPS subsidiada, puedan ir a un centro de rehabilitación. Hay varios que han preguntado, hay varios que están yendo, Ujú. pero que yo conozca de este último retiro, Carlitos, a uno que estamos apoyando, está limpio y sigue en su tratamiento de rehabilitación. Ujú. No puedo decir cuántos más. Ya, En total de 3 retiros, por ahí 10. O 10. sea, fueron como 20 y pico los que han ido a rehabilitación y se les ha metido la ficha, pero por ahí 10 han conseguido estar limpios. Hay una que tropezó hace un mes, pero ya paró. Hay otro que le costó más parar, pero también ya paró. Hoy recibí la noticia de una niña, no de la calle, pero también estuvo en las calles, que la llevamos a Emaús, que la llevamos a un centro de rehabilitación y ayer se desapareció, hoy no ha llegado, entonces seguramente está caída. Ujú, ujú. Es una enfermedad muy brava, no hay que jugar con la adicción, salir de esto no es fácil, sí se puede, pero no es fácil. Y claro, el despertar espiritual, ahí está todo, ahí Tú haces algo, está todo. tú haces algo como oración. ¿Qué haces de esa conexión con Dios que te ayude a ti a tener fuerzas todos los días? Sí, yo todos los días en mi cabeza hablo con él, le doy gracias por mi don de abstención, le pido que no me deje caer, voy mucho al Santísimo Ujú. y pues tenemos la oración de la serenidad, que es una ¿Qué es? oración espectacular, la voy a repetir Ujú. para que todos los que quieran pues la pongan en práctica porque, por ejemplo, mi papá se murió hace 2 años y yo no lo pude ayudar. Y Mm. cuando yo me acuerdo de eso, pues me provoca morirme. Y resulta que lo que no hemos entendido es que lo que ya pasó y no lo Ujú. puedo cambiar. Pero sí puedo dejar de ser la loca de antes y cambiar cosas para seguir adelante. Y la oración de la serenidad dice, Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que sí puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Amén. Amén. Sí, Amén. muy lindo.
Imagina, porque realmente al único que te puedes cambiar es a ti mismo, que lo dijiste anteriormente, Exacto, es una decisión, que lo dijiste también, que es hacer como en buscar la luz, porque la oscuridad es la ausencia de luz, buscar esa total. conexión contigo misma, tomar la responsabilidad de dejar de ser víctima, entender que tus Exacto, decisiones, entender que tus decisiones tienen consecuencias, entender también que tu palabra tiene mucha fuerza y eso es lo que le quieres decir también a todos los papás. total, Hacer, que llegue a tu vida también el perdón, la compasión, ¿cierto? Que decías anteriormente, total. aceptarte a ti misma y aceptar todo lo que vives porque eres el resultado de lo que fue. Exactamente, Y mucho exactamente. amor a ti mismo, ¿no? Porque ese amor no se encuentra por fuera, ese amor está dentro. Ese amor, exacto, ese amor está dentro de mí y ya. Yo quiero contarles que con Marcelo no tengo ninguna relación porque Marcelo, no sé, Marcelo no le parezco tan chévere, pero bueno. Y con mi hermanita sí tengo una súper relación, ella está viviendo en España, pero pues con ella sí estamos todos los días, chateamos, hablamos y ahí estamos conectadas. Había otro punto que te quería y que quería dejar como a todos, y es que en el curso de milagros también dice que cuando llegamos a ese punto de rendición, que es el lugar sagrado donde buscamos a Dios, donde buscamos esa, como lo quieras llamar, conciencia, inteligencia suprema, donde nos rendimos y sabemos que no somos capaces solos de cambiar esa situación tan fuerte que hay en nosotros y pedimos ayuda o nos conectamos con ese lugar sagrado, Dios, conciencia, como lo quieras llamar, ahí comienza una gran Ujú, transformación. así es. ¿Qué otro mensaje para terminar quieres dejarle a todos los que nos están escuchando y que puedan escuchar también más adelante? Ay, pues yo pienso que uno de los mensajes más importantes es que ayer ya pasó y mañana no ha llegado. Y el único día para Presente. tener espiritualidad, despertar espiritual, valores, reconciliación, pues es hoy. Es como una invitación a que vivamos hoy como si no hubiera un mañana. O sea, hacerlo hoy. Y yo me lo digo a mí misma también, porque pues, por ejemplo, tengo un tema con mi mamá pues no ha podido parar del todo y entonces yo a veces la abandono. Entonces, pues hoy Que también es quiero, sano, ¿no? Que también es sí, sano. que también es sano, pero pues hoy quiero llamarla y decirle que la amo y que estoy ahí. Ujú. Entonces, el mensaje importante es ese. Otro mensaje importante, pues es que sí se puede, sí se puede, sí se puede. Hay que hacer todo. Y pues creo no, estoy convencida que sí se puede, pero para poder tengo que tener valores en mi corazón. Tengo que tener valores y tengo que tener como una luz y tengo que estar agarrada de algo que yo sienta que sí me está agarrando. Porque cuando yo tengo eso, yo puedo sentirme que descanso, puedo sentir que estoy tan cansada que alguien me agarra, que no es alguien humano, ¿no? Por ejemplo, como en la oración de la serenidad, o sea, cuando yo he tenido que arrodillarme a veces al piso a decir, dame la serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar, cuando me dan ganas de consumir, lo que yo no puedo cambiar es que soy adicta. Pero entonces yo creo o yo hago como si creyera al principio que de verdad mi Dios me está oyendo y me va a dar serenidad. Entonces, pues sí se puede, pero pues hay que tener estas herramientas. Carolina, nuevamente muchísimas gracias, de verdad, muchas bendiciones, mucha luz para ti, que este camino encuentres mucho amor y mucho apoyo Ay, alrededor tuyo que así y a sea, todas las Juana, personas gracias que a llegas ti. a ti.